emprendedor que realmente se está enfocando en que el dinero es una herramienta, te prometo que está sacando algo aparte para quizás hacer unas fundas de caramelo y salir a dar a los niños de la calle. Eso es felicidad. Pero hay otros que dicen, bueno, es mi herramienta, no voy a hacer nada generoso y se queda con ello. Entonces, una persona define qué voy a hacer con la herramienta y no el dinero lo define a la persona. Perfecto, perfecto, Wilson. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hacer otras preguntitas bonitas, claro, a ver, dice, ¿cuál ha sido tu mejor momento, tu mejor inversión, digamos, y que la hizo tan buena? ¿Y qué le hizo tan buena? Ya, una ¿cuál ha sido buena inversión? Mi mejor inversión? ¿Sabes? Yo creo que la mejor inversión para todas las personas, incluso para mí, me incluyo ahí, es invertir en ti. Cuando tú inviertes en ti, abres un montón de puertas. Porque mira, cuando yo entendí de que como agente inmobiliario me estaba yendo bien y ahorré, y de ahí pude tener mi primera inversión en bienes raíces, yo dije, le estoy haciendo trabajar el dinero. Casualmente la mayoría de personas dice, voy a poner mi dinero a trabajar a plazo fijo. Sí, está bien. 5% al año, no pasa nada, cada quien decide. Pero yo tuve la oportunidad de invertir en un desarrollo inmobiliario que yo gané más. Entonces le puse a trabajar al dinero. Y ahí es donde viene el mensaje de Robert Kiyosaki que dice, haz que tu dinero sea un trabajador, o haz que tu dinero sea un esclavo y cada día se multiplique, o cada día trabaje para crecer tu capital. Entonces, ahora, toda esa información no vino de la noche a la mañana, sino vino con ¿qué? Con $50 de comprar unos libros y personalmente invertir en mí y entender de que no solo como agente inmobiliario voy a quedarme, sino de que puedo tener varias fuentes de ingreso como inversiones o otras cosas así, siempre y cuando hay que saber averiguar en dónde voy a ingresar. Claro, perfecto. Eso me parece súper importante de invertir en nosotros. Y es algo que a veces cuando yo he estado también al frente del grupo de ventas que he estado, siempre les he inculcado eso, siempre les he dicho, compren un libro, lean un libro, inviertan en ustedes, cambien la mentalidad o la forma de pensar. Y es invertir en nosotros, inclusive hasta la forma de vestir, la forma de hablar, leer libros, por ejemplo, psicología de ventas. Así hay muchos libros que te pueden ayudar a formar, que te pueden ayudar a desarrollar. Es más, hoy en la actualidad yo estaba leyendo un dato que decía que hoy va a vender más el que es más conocido, el que la persona que trabaje en su imagen personal. Y es cierto, podemos ver hoy personas que son muy conocidos, o hablemos de influencers, que son personas que ustedes saben ahorita que hacen estos de las batallas y todo. Creo que se meten, no, 100,000 al día, creo. No sé, la verdad los no estoy más conocidos, sí. Exacto. Y es un trabajo arduo. Entonces ahora el que vende más igualmente es la persona que trabaja en su marca personal. O sea, trabajar en su desarrollo, en su forma de hablar. Si soy nervioso, pues me voy a una terapia de quitarme los nervios. Si me olvidan las cosas, no sé. Si no puedo expresarme bien, siempre les he dicho también, no sé, cómprese un espejo en la casa. Yo vi una terapia que decía que te desnudas y te ves en el espejo y hablas. Entonces ahí pierdes la vergüenza de hablar o expresarte mejor, porque en el espejo tú ves cómo te expresas también. Entonces todo eso es invertir en uno. Entonces, sí, y es bueno, ¿sabes? El ejercicio del espejo. Mira, yo te voy a decir algo que hace unos 10, 12 años me di cuenta. Yo utilizaba el espejo solo para peinarme, pero no verme a los ojos. Imagínate cómo tienes esa herramienta del espejo solo para peinarte y salir, y supuestamente estás con toda la confianza porque sales bien vestido. Pero cuando dije, ¿por qué no me veo a los ojos? No aguanté ni 30 segundos verme a los ojos. Una persona debería tener toda la confianza para verse a los ojos y decir, yo sí soy capaz de cambiar mi vida. Yo sí soy capaz de darle un buen futuro o proteger a todos mis seres queridos. Entonces es bueno el ejercicio del espejo. Claro, por ejemplo, ahorita normalmente la gente que está en el área de ventas, normalmente dice, Giovanni Vallas, es que él sí expresa bien, él sí se memoriza rápido, él sí graba. Pero también a veces yo me pongo a pensar, cuando yo tenía mis 14, 15, 13 años, cuando uno ya empieza queriendo tener una novia, qué sé yo, entonces ahí tú comienzas a decir, hoy soy nervioso. Yo me acuerdo que a esa edad yo me iba a una librería y decía, ¿me puede vender un libro para perder nervios? Y alguna vez inclusive me fui a una farmacia a decir, ¿no tiene alguna pastilla para perder nervios? Porque tenía que hablar con una chica. Entonces yo compré libros ahí y ahí es donde me topé con libros de Luisa Hay, lo cual me ha ayudado. Entonces por eso digo que ahí había esa terapia del espejo, ¿no? Tú te veías y tenías que aceptarte tal como eres.
O sea, si tienes la nariz así, si tienes los ojos así, si ya, o sea, así, tienes que aceptarte tal como eres. Porque a veces hay personas que han venido acá a ser asesores, a veces no venden una semana, 2 semanas y se van. Y a veces quizás porque no trabajan en ellos, tienen a veces rencores, no se aceptan a ellos mismos, dicen que no puedo. Es que ven a alguien que sí puede y dicen, no, es que él sí puede y yo no. Entonces cuando en sí siempre ya todos nacemos con el mismo potencial, creo, simplemente que a veces nos opacamos, escuchamos gente, personas o nuestros padres mismos a veces que nos dicen que no podemos, y a veces solo ese bloqueo mental hace que tú no tengas resultados. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a desbloquear? La escuela, ¿no? El colegio, no, allá mejor te hacen bullying si estás de medio pendejo, digamos. Entonces, los libros, la autoeducación, el abrir la mente, hay muchos libros, ahorita hay libros de todo, ahorita estamos en la era tecnológica, donde inclusive en YouTube encuentras todo, ¿no? Terapias de cómo sanarme a mí mismo, terapias de cómo ser abundante. Entonces, escuchar eso en vez de estar a veces en TikTok, todo eso. Bueno, entonces yo, por ejemplo, a veces en las mañanas, 4 o 5 de la mañana, y yo ya prendo mi teléfono y ya pongo un audio de que esté hablando de algo de superación personal, y eso te ayuda. Y eso es una recomendación para todos, señores. Autoeduquémonos, es un punto súper importante. Hay que ser mejores personas para vender. Estamos en el área de ventas. Yo siempre he dicho también a mi grupo que nosotros no somos unas personas que vamos y tenemos que ir a la oficina y cumplir un horario y venir y ya. Aunque esté de mal ánimo, al final del mes tienes tu sueldo básico. Nosotros somos como soldados, tenemos que ir equipados, tenemos que estar con entrenamiento constante. Estamos en la guerra, señores. Entonces, eso es. Ahora, vamos, si tuvieras que empezar desde cero, con poco dinero, ¿qué harías? ¿Sabes lo primero que haría con esta información que hoy en día sé? Comprarme algún seminario personalmente, o nuevamente invertir en quizás unos 10, 20 libros, que me da una proyección a desarrollar mi potencial, porque siento que el ser humano es como una mina, que debe saberse excavar, debe saberse descubrir, y adentro hay un potencial muy grande. Y todos los ecuatorianos tenemos ese potencial, solo que a veces nos estamos saboteando con las creencias o quizás con alguna opinión o charlitas negativas de alguna persona que te dice, eso no es para ti, no lo vas a lograr. Pero más allá de ello, yo sí menciono, aléjense de eso, siempre aléjense, con la intención de que puedan comenzar a crecer personalmente. Entonces yo invertiría en mí, en un taller, un seminario para poder salir rápidamente, o incluso tener varios contactos que me den la oportunidad de crecer desde abajo y seguir escalando. Sí, buenas. Entonces empezar desde cero. Sí, o sea, si tuviéramos poco capital, empezaríamos por ahí. ¿Qué más? Si tuvieras, bueno, cuéntame alguna anécdota más loca que te pasó, o mostrando una propiedad con algún cliente, alguna historia media chévere o media graciosa que te haya pasado con algún cliente que vendiste por ahí. Ya, verá, te voy a mencionar algo. Que casualmente cuando yo fui a Bienes Raíces no tenía una buena vestimenta, ¿no? Entonces yo digo, un día voy a ponerme camisa bien planchadita y el zapato bien lustreado. Entonces yo iba al terreno, y estaba en el terreno, le mostraba el plano y yo le decía, el plano es de esta forma bien detallado, ¿no? Y me decía, usted debe ser arquitecto, ¿no? Yeah. Y yo no soy nada. Al final no era nada, solo era un asesor. O incluso me decía, usted debe ser parte de la empresa. No, yo solo era un asesor que intentaba vestirme bien para darle una mejor proyección. Pero siempre me dejó esa expectativa y me da siempre risa. Claro, sí, a veces cuando ya hablas súper bien, hablas seguro de ti, dice, ¿y usted es el dueño de la empresa? No, yo siempre para mí me ha funcionado. Nunca voy solo como un vendedor. Claro. Es como que como que el cliente dice, solo es un vendedor. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el gerente? Entonces, cuando yo siempre voy, digo, siempre hablo nosotros, o como que fuera parte de la empresa. Entonces, sí, o sea, eso es súper importante también. Creértela eso, o sea, ponerte a la marca de la empresa, empoderarte de eso. Decir, somos tal empresa, tenemos trayectoria tanto, hablar como que fueras parte de la empresa. Sí, entonces, si hay, eso es súper bueno. Funciona también, señores asesores, los que estén viendo. Bueno, a ver, dice, ¿alguna vez un cliente te sorprendió con algo inesperado? Siempre.
Siempre. Yo a veces escucho a ciertos emprendedores que inician pocos días como agentes inmobiliarios y ellos dicen ya me sé todo, pero casualmente viene un cliente que es abogado, viene un cliente que es arquitecto. Ellos van a profundizar hasta el fondo. Y cuando tú no estás aprendiendo todos los días un poco más o charlando con el arquitecto o incluso faltas a las capacitaciones, porque en las capacitaciones te dan esa información para que tú puedas tener una presentación adecuada con tu prospecto, entonces ahí es donde no se dan las ventas. Entonces yo sí menciono a todos los agentes inmobiliarios, no solo es venir los fines de semana, no solo es venir un día a la semana para decir, bueno, voy de vez en cuando, pero el fin de semana no voy a faltar. Siempre debes ser consistente en tus capacitaciones. Y más allá que tengas las capacitaciones presenciales, añádele algo más en las noches. ¿Por qué no averiguar qué significa derecho de acciones? ¿Por qué no averiguar qué significa subdivisiones? ¿Por qué no averiguar algo más? Sabiendo toda esta información, te prometo que tú vas a tener mayores resultados. Una experiencia que a mí me pasó al inicio era entre unos 21 días a un mes, los clientes, los prospectos que yo tenía solo eran abogados y no les vendía a nadie, no les vendía a nadie. Eso a mí me causó mucho dolor y yo dije, la próxima no va a pasar eso. Comencé a tener contactos de abogado, mencionarles cómo funciona esto, averiguar un poco más cómo funciona esto, y a la final no significa que vendo a los 10 clientes que son abogados, pero ya les he vendido a unos 6, 7 abogados, que ellos entienden cómo funciona el proyecto, entonces me han comprado. Claro, eso es súper bueno estar preparado, porque a veces las personas que no se preparan, viene un abogado y están ahí que llamando, y entonces a veces, claro, imagínate llamar delante del cliente y dice, no sabe nada, mejor me voy a otro proyecto, exacto, gracias, y nos vemos, ya perdiste una venta. Pero también es saber responder. Por ejemplo, solamente decir hasta donde uno se puede con toda seguridad, eso sí, no dudar. Y a mí siempre me ha pasado que cuando ya me salen con cuestiones técnicas, yo siempre digo, yo le puedo decir hasta ahí, porque soy un asesor comercial, pero de ahí netamente, si usted ya quiere saber estos temas, yo puedo agendar una cita con nuestro abogado, con nuestro arquitecto, para que le despeje todas las dudas. ¿Le parece? Entonces, pero hasta donde yo puedo decirles de esto, o sea, lo que uno se sabe. Pero si no sabes y dices, no sé, o ya me tomó la lección, esas palabritas, ya sí, perdiste la venta, ya perdiste la venta. Entonces, buenazo, ¿no? Entonces, si tu carrera fuera una película, ¿qué sería? ¿Comedia, drama o acción? Sabes, a mí me gustaría la acción, personalmente. Pero cuando alguien entiende que la vida es una película, es buenísimo. Yo, con mucho cansancio, que venía trabajando de Santo Domingo, escuchaba una música que decía, transfórmale a tu vida en una película. Y yo no sabía ni qué hacerla. ¿Cómo hacerlo? Yo siento que cada vez debe volverse de más acción, de que si tengo la oportunidad, y ya he tenido la oportunidad de desarrollar los proyectos inmobiliarios, siento que después debe ser una acción de tener un carro de gama que me gusta y está bien. ¿Por qué no tener más propiedades? ¿Por qué no impartir más conocimiento a más emprendedores? Y siento que eso es una vida que yo quiero regirme a tomar acción siempre. Claro, bueno, eso, porque al final yo siempre digo que hay que creérsele eso de que yo puedo hacer una vida que yo desee. Correcto. O sea, puedo tomar el control de la vida que yo desee y hacer las cosas que yo quiero. Pero al mismo tiempo, a veces yo siempre me he puesto a reflexionar de esta manera, y es lo que me sabe motivar a mí personalmente. Por ejemplo, digo, yo de aquí a 100 años no vamos a ser vivos nadie, ni tú ni yo. Entonces yo digo, si cuando ya esté en un hospital, y yo he estado también con un accidente en el hospital, y ahí meditas, ¿no? Entonces, imagínate cuando tenga unos 80 años y llego hasta allí, y piense y diga, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Y te arrepientas. Y yo te aseguro que ahí sí decimos, Dios, dame una oportunidad de regresar, y ahí sí voy a ser un arriesgado, voy a tomar todos los días que sea necesario, sí, y voy a hacer lo que me guste, voy a dar todo de mí, voy a trabajar domingo. Si Dios te diera la oportunidad cuando tengas 80, regresar a 20, te juro que vas a decir, yo sí voy a hacerlo. Pero no va a pasar. Pero no va a pasar. Pero hoy estamos a tiempo. Está bueno, ahorita nosotros tú y yo estamos todavía jóvenes, entonces estamos a tiempo. Tengo ahorita 34 años casi, tengo por lo menos unos 30 años más para darle con todo, o unos 20 años más. Entonces, para cuando llegue a esa edad, decir, no, yo di todo, perdí 10,000 en otro negocio, casi perdí mi vida, perdí todo, pero aquí estoy. O sea, no arrepentirse de nada cuando llegues a esa edad. Eso es súper importante. Ya. Entonces, pues ya para ir terminando esta entrevista, ¿cómo ves el futuro del mercado inmobiliario de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Cómo veo el futuro del mercado inmobiliario? Es muy buena pregunta. Mira,
yo te voy a mencionar algo muy importante. Hay muchas personas que dicen es que en bienes raíces no hubo oportunidad y hoy está viendo, y es mentira, siempre hubo. El punto es que cada empresa va a ir creciendo y debe saberse actualizar a los cambios. Por ejemplo, yo te menciono algo, que cuando yo inicié el proyecto en sí solo era medidas exactas, áreas verdes y bordillos. Hoy en día todas las empresas se están dedicando ya a entregar con ciertos servicios. O quizás otras empresas que ya son más grandes se dedican incluso a innovar más cosas. Ahora, también puedo observar que ciertas empresas ya tienen su departamento de marketing, lo cual anteriormente decían que era un gasto en vano y no querían compartir esa idea, pero hoy en día entienden y comprenden que el mercado se mueve con el marketing, y si las inmobiliarias están creciendo, pues hoy en día tal vez siempre va a mencionar, si ya iniciaste con un proyecto de subdivisión, pues luego inicias con ciertos servicios, luego terminas en urbanización, y de esa forma también tienes la oportunidad de realizar casas, condominios, lo que tú requieras. El punto es que siempre va a haber la oportunidad, nunca se va a limitar, y tú debes estar dispuesto a innovar ese tipo de cosas. O hay este tipo de comentario también que dicen los agentes inmobiliarios: ¿por qué ustedes invitan a más agentes inmobiliarios si pueden ustedes ganarse toda la comisión? Pero si el Ecuador es tan grande, la oportunidad no solo está en Quito, está fuera de las provincias. Entonces tenemos la intención de que un vendedor pueda desarrollar su profesión y pueda ser rentable, y de la misma forma tener más oportunidades económicas y no estarnos limitando con la típica opinión que dice es que el Ecuador siempre ha estado en crisis, no hay oportunidades, y eso es un lamento social. Pero cuando tú averiguas que las oportunidades hay aquí, no es necesario salir fuera del país para hacerte rico. Sí, también sí, estoy súper de acuerdo con eso, que a veces hay que dejarnos de eso, de quejarnos o pensar que el gobierno tiene que ver algo en nuestro éxito. Hay mucha gente que, ejemplo, cuando hubo la pandemia, todos éramos encerrados, pero había gente que estaba haciendo dinero en ese momento. Sí. Sí, entonces yo inclusive me metí contándote rápidamente una anécdota. Ya 15 días, 3 semanas en la cama, ya dolía la espalda también. Sí. Entonces yo recuerdo que la gente ya comenzó como a trabajar, ¿no? Entonces vi que estaban comprando trajes de protección, porque todo el mundo era esas latitas que no sé, unos líquidos para poner en los pies. Entonces yo trajes de protección. Entonces lo que hice es buscar a alguien una fábrica que esté haciendo, le cogía barato, y también mi esposa sabía coser, digamos. Hicimos los moldes y comenzamos a hacer. La producción a mí me costaba más o menos $8, pero yo lo vendía a 80. Vendíamos a 30. Y los de Cambrela lo cogía a 5, vendía a 15. Entonces yo en el día me iba a entregar, inclusive saqué el RUB y saqué los permisos para poder circular. Claro. Entonces yo diario, me acuerdo que vendíamos $80-90 de ganancia, $80-90 de ganancia, y fue chévere, porque a mí en el mes ya se me acabó como $1,500 y yo estaba preocupado. Entonces fue chévere porque ya tenías dinero, y inclusive me acuerdo que ya nos dábamos un gustito, pedíamos KFC, pizza, y ya no nos faltó dinero. O sea, mientras había crisis, gente que se estaba quejando de que no había dinero, nosotros estábamos haciendo dinero. Simplemente es de salir un rato y decir qué puedo hacer. Y no se diga, yo justamente en ese momento me dedicaba a muebles. Justo ya pasó la pandemia, me fui a entregar unos muebles que me hicieron antes de la pandemia. Después de la pandemia ya fui a entregar los muebles, y una señora que era en Cumbayá tenía una casísima, y ella me contó que vendían cosas de médicos, o sea, todo lo que es cuestiones de camillas, todo eso, o sea, sí. Tenía su fábrica. ¿Ya? Entonces, hacía sillas de ruedas, las camillas, esas cuestiones de todo